oración antes de abrir la palabra de nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. En este momento hemos de abrir tu palabra pidiéndote que a través de tu letra, a través de tu palabra, Señor, toque nuestros corazones y de esa manera, Señor, estemos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido uses a tu siervo como instrumento para únicamente, Señor, llevar tu mensaje a aquellos que lo necesitan. En Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles, hermanos, tomen su asiento. Ahí sí le hablan a mi esposa para que ponga el PowerPoint. Primeramente, hermanos, vamos a ver la palabra de nuestro Dios y voy a pedirle que nos ubiquemos en Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, hermanos. Y ahí vamos a estar viendo la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, hermanos. De ahí nos vamos a preparar. Cuando era joven, hermanos, hace algunos años, teníamos un juego que en verdad no recuerdo el nombre de él, pero se jugaba con canicas, hermanos. Y cuando jugábamos con canicas, hermanos, por mucho tiempo, hermanos, nos tocó a nuestro hermano Ángel Rodríguez asistir a la escuela juntos. Y durante ese tiempo pues nos tocó convivir en aquellos días. Tenemos nuestras historias que nos reímos antes de contarlas, pero gracias a nuestro Dios pues fueron momentos muy, muy, muy alegres. Y quiero abarcar este juego, hermanos, con la predicación del día de hoy, hermanos. Permaneciendo firmes en la fe, hermanos. Yo sé que las mujeres jugaban con las muñecas, yo sé que había juegos para niños, había juegos para niñas, pero cuando estábamos pequeños jugábamos a este juego, hermanos. Hay unos le llaman la rayuela, me parece, donde las canicas las poníamos, cada quien ponía 5 canicas y las poníamos en un círculo, hermanos. Y el objetivo del juego era que con nuestra canica le pegábamos y cada canica que iba saliendo del círculo pues nos pertenecía a nosotros. Y emocionados, hermanos, hacíamos un círculo en el piso. Y cuando hacíamos el círculo, hermanos, inmediatamente quién era primero, quién era segundo y tercero, poniendo nuestras canicas ahí en medio. Y nuevamente el propósito era sacar las canicas de ese círculo. Y cuando nos poníamos a jugar, hermanos, siempre había uno, y su hermano Martín a la semana pasada hablaba del que daba guerra, el que nos caía mal porque siempre que estábamos jugando hacía garruña, hermanos. Iba y agarraba canicas del centro del círculo y salía corriendo y pues ya nos ganó ahí con algunas canicas. Pero bueno, ya lo conocíamos, ya sabía quién era, sabíamos que eso iba a ser, pero nosotros seguíamos jugando, hermanos. Y cada uno de nosotros, nuestro objetivo era tirarle al círculo y sacar una canica de allí, y cuando sacábamos la canica de allí, esa canica ya nos pertenecía a nosotros. Pero también había compañeros que traían el mentado canicón, la canica grande, y que le daban con el canicón, la canica grande, hermano, no regular, era algo grande, y cuando le pegaban a la canica, pues había más posibilidad de sacar la canica que estaba en el círculo. Pero había otros todavía aún más allá, hermanos, que traían el balín, que era de metal, era poquito más pesado, que también cuando daba el golpe, hermanos,
Y estoy viendo la expresión de algunos de ustedes que se acuerdan de este juego, ¿verdad? Y cuando le daban con ese, hermanos, pues hasta quebraba la canica donde era tan fuerte. Pero el objetivo era, hermanos, sacar de ese círculo todas las canicas, porque esas nos pertenecían a nosotros. Y cuando sacábamos las canicas, pues veníamos emocionados porque le gané a Julano y había también una canica que le llamábamos el tirito, que era la canica más bonita de todas las canicas. Y ese era el juego, hermanos. Y vamos a relacionarlo con la palabra de nuestro Dios. Y les dije que abrieran su Biblia en el libro de Pedro, capítulo 5, hermanos. Y no quiero que se desubiquen de ahí, hermanos. Vamos a utilizar algunos textos, pero quiero que en esa parte de la Biblia allí nos ubiquemos, porque vamos a estar volviendo a ese texto de la Biblia, ¿sí? Así que allí póngale algo a su hoja y vamos a Colosenses capítulo 1:13. Y nuevamente nuestro texto base va a ser Primera de Pedro 5:8. Pero vamos a ver primera palabra de nuestro Dios, la vamos a ver en Colosenses capítulo 1 versículo 13. Con un amén me dicen que lo tienen, hermanos, ¿sí? Y nuevamente vamos a ver el juego y vamos a relacionarlo con nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios en Colosenses 1:13, palabra que Pablo hace para con cada uno de nosotros, y dice la palabra de nuestro Dios que nos has librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino ¿de quién, hermanos? De su Hijo. Quiero que sepan que nuestro Dios, teniendo un plan de salvación para con cada uno de nosotros, nos saca de las tinieblas y nos traslada a su reino de su Hijo amado, hermanos. Ahora vamos a pensar en esta imagen que es la que vamos a estar utilizando a través de la predicación. El Señor nos saca de allá de las tinieblas y nos trae a su reino de su Hijo amado. Ahora vamos a pensar que como canicas somos cada uno de nosotros ahora puestos en medio de ese círculo, y de tal manera que ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y es un privilegio permanecer al reino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Quiero que sepan que el Señor nos haya traído a sus atrios, y que dice el salmista, bienaventurado y dichoso el que yo trajera a mis atrios. Entonces somos privilegiados de que el Señor haya puesto su vista en nosotros, de que se haya fijado en nosotros, y que de esa manera ahora pertenecemos al reino de nuestro Dios. Y que dice la palabra de nuestro Dios, que antes éramos tinieblas, mas ahora somos hijos de nuestro Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le vamos a ver tal y como Él es. Pues ahí estamos, hermanos. Ahora imagínense que somos parte de ese grupo de canicas que están ahí en el centro. Pero hay un problema, hermanos. Y el problema era este. Cuando el centro estaba lleno de canicas, había el compañero malo o malvado que siempre iba y hacía garruña y se llevaba algunas canicas. Y también estaba el canicón que daba buenos golpes y nos sacaba del reino de nuestro Dios. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en el texto que les dije que quería que se ubicaran. ¿Sí? Primera de Pedro 5:8. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en referencia a eso, de que ya somos del reino de nuestro Dios, pero quiero que sepan ahora lo que dice a Pedro en Primera de Pedro 5:8. Y miren lo que dice, hermanos. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ser qué, hermanos? Ser sobrios, templados, en unas palabras, en una Biblia dice templados, y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué, hermanos? Fíjense bien la actitud del enemigo, hermanos. Fíjense bien lo que hace el diablo. Dice la palabra de nuestro Dios, ser sobrios. Y mire la definición que encontré en el diccionario en referencia a sobrio. Dice, tener un conocimiento adecuado
de dónde estamos y dónde está el enemigo, hermanos. Es el conocimiento que tenemos que tener. Es la palabra sorbios, hermanos. Tener el conocimiento en dónde estamos y también tener el conocimiento de dónde está el enemigo, hermanos. Es bien importante saber dónde está el enemigo, porque cuando nos damos cuenta dónde está el enemigo, entonces podemos vencer al enemigo, hermanos. Una vez más nos dice que seamos templados y que velemos, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda, hermanos? Yo creo que si viéramos al león, hermanos, yo creo que inmediatamente nos escondíamos, yo creo que inmediatamente nos pondríamos más alerta. Pero dice la palabra de nuestro Dios que el enemigo anda como el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿qué, hermanos? A quien devorar. Ese es el trabajo de Satanás, hermanos. Es el adversario, es el que está en contra de nuestro Dios, el que quiere sacarnos de esa rueda que tenemos las canicas, hermanos, que quiere alejarnos de ese círculo. Y quiero que sepan, hermanos, que no se da él por vencido. ¿Saben cuántas horas trabaja Satanás, hermanos? 24 horas, 7 días de la semana. Ese es el trabajo de Satanás. Es más, aun cuando el Hijo de Dios vino a visitarnos, que estuvo con nosotros, que fue llevado hasta la cruz, quiero que sepan que llegó el momento donde el adversario va y tienta al Hijo de Dios varias veces diciendo que le adore y que todo lo que él venía a agarrar para nuestro Dios, que él se lo iba a dar. Ese es Satanás, hermanos. Yo no sé si en su vida ha llegado Satanás. Yo no sé si en su vida, en el momento inadecuado, llega Satanás, porque la palabra de nuestro Dios dice que Jesucristo vino para dar vida, pero cuando llega Satanás a nuestras vidas, quiero que llega a destrucción de matrimonios, de hijos, de familias, porque ese es el trabajo de Satanás. Desde el principio que nuestro Dios creó todo perfecto, el hombre recto, también puso en el huerto aquella serpiente, de tal manera que la serpiente fue y engañó a Adán y a Eva, de tal manera que perdieron esa hermosa imagen que nuestro Dios les había dado. Nuevamente, cada uno de nosotros, estando en el reino de nuestro Dios, llegan borbandeos, que dice la palabra de nuestro Dios que Satanás manda sus flechas para engañarnos, para separarnos de la presencia de nuestro Dios. Vivimos en un mundo difícil, de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios, ser sobrios, o mejor dicho, tener el conocimiento adecuado de dónde estamos. Y la pregunta que llega ahora para cada uno de nosotros, ¿dónde estamos, hermanos? Hace algunas semanas, hermanos, los que son del cine, dígame el nombre de la película, que no recuerdo, hermanos, de los Twisters, se llama Twister, la película, donde los que andan buscando, hermanos, traen una troca que saca unas anclas para cuando llega no puedo traducir la palabra Twister en español, el tornado, que cuando llega el tornado, hermanos, inmediatamente se amarra de abajo y llega el tornado y no le hace nada a la troca. Y ahora la pregunta que nos hacemos es tener un conocimiento adecuado de dónde estamos puestos hoy en día, hermanos. Ahorita que estaba platicando con nuestro hermano Lira, me dice, mira, hermano, esta casita aquí vivimos. Y dice, no está tan bien hecha. Dice, pero quiero que sepa, hermanos, que han venido vientos, han venido aires, y mejor se han caído los postes del 10 que esta casa. ¿Dónde estamos nosotros fundados? Vinieron nuestros hermanos Capetillo y nos hicieron esa misma pregunta, donde vemos la parábola de aquel hombre que edifica su casa sobre la arena, y también tenemos el hombre que edifica su casa sobre la piedra. Y no nos dice nada de la casa, porque las casas pudieron haber estado las dos hermosas.
Pero lo que más nos llama la atención es en qué estaban fundadas. Y nuevamente cuando llegamos aquí al libro de Pedro, donde nos dice que seamos sobrios, de tener un conocimiento adecuado de dónde estamos, hermanos. Porque si nuestro título es permaneciendo firmes en la fe, es porque estamos fundados en algo que cuando llega la tempestad, que cuando llega el problema, que cuando llega la enfermedad, la angustia, las tentaciones, estamos firmes porque estamos firmes en la fe, hermanos. Quien no está firme en la fe, hermanos, es de cuenta que llega una tormenta y cualquier movimiento de aire, de lluvia, hermanos, ¿sabe qué hace con esa casa? Le decía yo a mi esposa ayer que íbamos rumbo a casa. En todo el año, hermanos, no hemos recibido ni una gota de agua. Eso sí, hemos tenido aires inimaginables este año, hermanos. Y ayer que nos cayó agua, le dije, a ver, ¿dónde vamos a buscar ahora las famosas goteras? Porque vino algo difícil. Ahora la palabra de nuestro Dios nos dice, bueno, ¿y dónde estás tú fundado? Cuando vemos la palabra de nuestro Dios y vemos el salmista, el Salmos 1, donde nos dice que el hombre que está fundado cerca de las corrientes de las aguas, dice que da su fruto en su tiempo y que su hoja. Pero ¿dónde está fundado ese árbol, hermanos? Llegan las estaciones del año y este árbol permanece a consecuencia de que está fundado cerca de las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué, hermanos? Pero también por ahí vemos árboles secos, árboles que ya no tienen hojas, que llegó un momento de la vida y no pasaron la prueba, se secaron. Y ahora la palabra de nuestro Dios nos dice, Pedro, que debemos de permanecer firmes ¿en qué, hermanos? En la fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y yo creo que podemos ver en el libro de Hebreos donde nos habla del pasillo de la fe, hermanos. Donde estos hombres estuvieron anclados, hermanos, a la roca, a nuestro Señor Jesucristo. Que cuando vino el problema, que cuando vino la angustia, permanecieron a consecuencia de que ellos sabían dónde estar firmes. En la mañana mencionábamos un hermoso pasaje de la Biblia, donde dice que estamos bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Y vemos el Salmo 91 que nos dice que el que está amparado bajo las alas de nuestro Dios, dice que pasará lo que pase, va a permanecer. ¿Por qué? Porque está firme, porque está anclado en el que todo lo puede. Y yo creo que hay una enseñanza maravillosa en el Antiguo Testamento, hermanos, donde vemos que el pueblo de nuestro Dios venció cuando estaba anclado en nuestro Dios. Pero también vimos lo triste que cuando el pueblo de nuestro Dios no estaba anclado en nuestro Dios, aunque el enemigo fuera poco, le ganaba al pueblo de Israel. Y ahora, antes de que se terminara la primera epístola de Pedro, quiero que sepan que aquí Pedro nos da un consejo y nos dice, velad, hermanos. ¿Qué tan difícil es velar, hermanos? Si supiéramos a qué horas va a venir el que destruye, a esa hora estuviéramos despiertos. Pero como no sabemos a qué horas va a venir el que destruye, nos dormimos. Eso le pasó al pueblo de Israel, que dice que se pusieron a jugar, y a consecuencia de que se pusieron a jugar, hermanos, dice que el pueblo no entró en la tierra que Dios tenía para ellos. ¿Cómo estamos anclados, hermanos? Nuevamente la definición: tener un conocimiento adecuado de dónde estamos y dónde está el enemigo. ¿Dónde está el enemigo, hermanos? Porque a veces lo vemos muy lejos, como no lo vemos en realidad como el león furioso que viene a atacar. Creemos que no existe, hermanos. Satanás ataca
por todos lugares, hermanos. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestras manos. Tenemos que estar nosotros también 24/7 comunicados con nuestro Padre Celestial. ¿Saben dónde estaba anclado nuestro Señor Jesucristo? Dice que a tiro de piedra, hermanos, tiraba una piedra y ahí donde caía la piedra dice que doblaba sus rodillas y se ponía a orar a su Padre Celestial. No únicamente venció porque era el Hijo de Dios, sino que venció porque supo estar anclado a su Padre Celestial. Y si nosotros en este tiempo tan difícil queremos permanecer en la fe, queremos estar firmes en la fe, entonces tenemos que anclarnos a nuestro Dios. Mire de qué manera nos engaña Satanás. Libro de Efesios, estoy dando la vuelta hacia atrás. Libro de Efesios 4:14. Dice la palabra de nuestro Dios. Para que ya no, dice la palabra de nuestro Dios, para que ya no seamos, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños que hermanos. Fíjense cómo nos habla la palabra de nuestro Dios. Niños fluctuantes, niños que se mueven de un lugar a otro. Tan fuertes estamos en la doctrina de nuestro Dios y de repente dejamos la palabra de nuestro Dios. Y comentarios que se dicen, bueno, es que en cualquier iglesia está nuestro Dios. No importa que no vayamos el sábado a la iglesia. No importa que otra religión diga que vamos al cielo. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de qué, hermanos. ¿Dónde estamos anclados, hermanos? Es una grande dicha, un privilegio, hermanos, conocer la verdad de nuestro Dios. Es una iglesia, hermanos, que tiene mucha doctrina y que estamos anclados en la doctrina, dice, para que ya no seas niños fluctuantes llevados por doquiera, dice, de todo viento de doctrina, por estratagema, dice, de hombre que para engañar emplean con astucia las que, hermanos. ¿Qué es lo que emplean? Las astucias de error, hermanos. Y quiero que sepan que hoy en día estamos viviendo tiempos donde hay hombres que le emplean enseñanzas de error. ¿Y saben qué hace el hombre, hermanos? Y recordemos lo que nos mencionaba, ser sobrios, estar bien anclados en lo que hemos creído. Pero llega la falsa doctrina que el mismo Pablo, hermanos, mencionó y dijo, en cuanto yo me vaya de aquí, van a entrar lobos rapaces, y que en otras versiones dice, saldrán lobos rapaces que no van a tener compasión del rebaño y lo van a destruir. ¿Dónde estás anclado, hermanos? ¿Dónde estamos anclados? ¿Nos lleva a cualquier viento de doctrina? Las artimañas de los errores, y que ahora se ponen más difícil, porque antes para oír una doctrina teníamos que salir de las paredes de esta iglesia e ir a otra iglesia y oír falsa doctrina. Pero ahora tenemos nuestro teléfono, hermanos, la televisión, que nos enseñan falsas doctrinas. Tanto, hermanos, que nos da comezón de oír la falsa doctrina, predicadores dinámicos, pero triste que su predicación es para destruirnos a cada uno de nosotros. Mire lo que dice ahora el verso 9 de allí mismo donde estábamos, Primera de Pedro 5:9. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, al cual que, hermanos, si lo tenemos, 5:9, aparece ahí en la pantalla, al cual resistir firmes, ¿en qué, hermanos? Hoy tenemos un problema muy grande, hermanos, y no lo tiene la iglesia de Dios, lo tiene el problema ya todo movimiento religioso.
Hay mucha gente, hermanos, mucha gente. Y no que esté haciendo lo malo, pero hay mucha gente que ya no se congrega en su congregación. ¿Y saben que piensan que están bien? No, yo no le hago nada mal a nadie. No toman, no fuman, no roban. Pero ¿sabe para qué el Señor hizo la iglesia? Para reunirnos, para congregarnos, para que el pueblo de Dios estuviera unido, para que viéramos las necesidades que hay entre nosotros. Yo creo que en esta semana nos dimos cuenta de algunas necesidades de nuestros compañeros. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de nuestro Dios? Oramos como uno. No es un invento la iglesia. El mismo Señor vino a establecer la iglesia para que el pueblo de nuestro Dios se uniera, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están, ¿dónde, hermanos? En todo el mundo, hermanos. En todo el mundo se sufre. En todo el mundo hay agonía. A través de los años se ha sufrido, hermanos. Del momento que llegamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, el Señor le dijo a sus discípulos, y le dice a sus discípulos, cada quien tome su cruz y qué, hermanos. No le dijo, ¿saben qué? Van a tener un mundo tranquilo. Cuando me sigan, todo va a ir en tranquilidad, en prosperidad. ¿Saben que van a tener dinero? No va a haber enfermedad. Eso no le dijo Jesús, hermanos. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y qué, hermanos. Vas a tener enfermedad, vas a tener angustia, pero hay algo que tienes que hacer. Toma tu cruz y qué, hermanos. Cuando todo tenemos, cuando hay buen trabajo, cuando no hay problema con nuestros hijos, cuando no hay angustia, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando todo va mal, hermanos, una de las palabras más fuertes que yo veo en la Biblia, hermanos, cuando llega nuestro Señor Jesucristo y le dice a Pedro, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido de tu vida para zarandearte. Yo creo que el Señor le pudo haber dicho a Satanás, ¿sabes qué? A Pedro no me lo toques, ni te metas con él. Igualmente cuando en la vida de Job, que llega Satanás y le pide permiso a Dios de zarandear a Job, el Señor no le dijo a Satanás, ¿sabes qué? Con Job no te metas, él es mío. El Señor da autoridad y dice, ¿sabes qué? Pero no toque su vida. Cuando llega con Pedro le dice, zarandéalo. Pero yo le he rogado al Padre que cuando pases por todo eso, ese Pedro tiene que estar bien anclado. Ese Job tiene que estar bien anclado, porque va a llegar el enemigo a la vida de él, como dice el texto, llegaría como león rugiente buscándolo para devorar. Ahora llegó la pregunta, ¿no ha llegado Satanás en su vida como león rugiente para devorarlo? ¿Y sabe qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo? No ha dicho, ¿sabes qué? Rogelio es el pastor, ni siquiera me lo toques. Con él no te metas. No, hermanos. Llega la palabra de nuestro Dios y quiero que sepan, hermanos, que el Señor da la autoridad, hermanos. Y quizá no entendamos el concepto de Dios, pero quiero que sepan que cuando Pedro llega el día del Pentecostés y que está la gente reunida y que llega la presencia del Espíritu Santo, dice que Pedro, hermanos, se levantó en ese día y empieza a predicar el evangelio, que se bautizaron miles de personas en ese día. No por él, hermanos, no por él. Somos vencedores no por nosotros. Somos vencedores porque el Hijo de Dios ha invertido en nosotros y desea que estemos firmes, y cuando llegue el león rugiente a nuestras vidas, podemos salir adelante, hermanos.
Les mencionaba este pasaje, ¿verdad? Sin fe, ¿qué, hermanos? ¿Cómo podemos agradar a nuestro Dios? ¿Sabe cómo llega la fe, hermanos? ¿Sabemos cómo llega la fe, hermanos? La Biblia nos dice que la fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír la palabra de nuestro Dios. Volvemos nuevamente, hermanos. En la casa voy a oír. Si vemos por qué Dios creó iglesia, ¿dónde es donde se oye la palabra de nuestro Dios? Si tú te retiras de la casa de Dios, no vas a oír palabra de Dios. Si no lees la Biblia, no vas a tener esa fe. Y si queremos agradar a nuestro Dios, hay algo que tenemos que hacer, hermanos. Y por eso la palabra de nuestro Dios dice, yo me alegré con los que me decían. ¿Quién hizo la casa entonces, hermanos? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y cuántas veces nuestro Dios en el Antiguo Testamento llora a consecuencia de que dice que cada quien se va a su casa y abandona la casa de Dios. Dios se pone triste, hermanos. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro, hermanos, ahí adelantito de donde estamos. 2:7. Y quizá a lo mejor nunca ha leído este texto. Segunda de Pedro 2:7 dice de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que somos Lot. ¿Sí sabe dónde vivió Lot, hermanos? Primeramente, Lot puso sus ojos en lo verde. Llegó el momento que los pastores de Abraham y de Lot tuvieron pleitos. Y Lot llega y le dice a Abraham, sabes que nuestros pastores están peleando por el campo. Y Abraham prudentemente dice, bueno, pues escoge, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú quieres irte a la izquierda, yo me voy a la derecha. Le da el privilegio a Lot que escoja. Luego empieza a ver la llanura y se dio cuenta que aquella llanura estaba más verde que esta de acá. Y se va, hermanos. Y cuando se va, inmediatamente, hermanos, empiezan a ocurrir problemas donde estaba Lot. El pecado, hermanos. Es más, aunque cuando nuestro Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra donde estaba Lot, Abraham intercede diciendo, bueno, si no hay tanta gente justa en ese pueblo, pues no la destruyas. Pero mire lo que dice el 2:7 de segunda de Pedro. Y libró, dice, ¿a quién, hermanos? No únicamente a Lot, hermanos. Fíjense bien cuando se usa la palabra justo. ¿Recuerdan de Job? ¿No has considerado a mi siervo justo? Ahora tenemos la palabra de nuestro Dios con Lot y dice, y libró al justo Lot, abrundado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Sabe qué era lo que hacía la gente con Lot, hermanos? Se burlaban de él. Lot vivió en una temporada donde él fue el único de ese pueblo que servía a Dios. Y que toda la gente alrededor malvada se burlaba porque Lot servía a Dios. Vivió en un momento difícil, hermanos. Gracias a nuestro Dios que puedo llamarle al hermano, a la hermana y somos de la misma fe, mas sin embargo Lot llegó el momento en que era el único que servía a Dios. Pero ¿saben que Dios no dejó a Lot solo? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día, ¿qué, hermanos? Su alma justa, viendo y oyendo los hechos
¿Inicuos de qué, hermanos? Yo recuerdo una vez que nuestro hermano Sergio Ortiz, platicando con él, mencionaba, es que está difícil andar en el trabajo con gente que no es religiosa. Mala palabra tras mala palabra, oyendo el radio en diferentes estaciones que no agradan a Dios. Imagínense Lot, hermanos. Y fíjense bien lo que aparece ahí en paréntesis, que también está en la Biblia de nosotros, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de qué, hermanos. Hay valor que va a la tienda, hay valor que va al trabajo, hay valor que hace aquello, y en cualquier lugar donde estaba Lot, hermanos, estaban los malvados, estaban los impíos. Y no fue el único, hermanos. A través de la historia pasa lo mismo. Lo vemos cuando aquel varón de nuestro Dios estaba construyendo el arca, hermanos. Aquel Noé, hermanos. ¿Sabe qué hacía la gente? Pero ¿dónde estaba anclado Noé? ¿Dónde estaba anclado Lot, hermanos? En su fe, hermanos. Permaneciendo firmes en la fe, hermanos. Aun cuando todo alrededor de nosotros es oscuridad, aun cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, aun cuando hay enfermedad, aun cuando hay tristeza, aun cuando hay agonía, nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de nuestro Dios nos dice, yo me alegré con los que me decían a la casa. Dios se agrada, hermanos. Es algo que le gusta a nuestro Dios. Es más, cuando se llega el día de reposo, a veces creemos que el primero que llega a este lugar es el hermano Martín a ponernos el café, hermanos. Hay alguien que llegó primero antes del hermano Martín, hermanos. ¿Y sabe quién es? Es nuestro Dios. Casi esperándonos ahí en la puerta, hermanos, para darnos un abrazo. Porque nuestro Dios se agrada de ello. ¿Saben por quién ha llorado Dios, hermanos? Además hay un canto que dice que Dios no ha llorado ni por el cielo ni por la tierra, pero por el hombre. Cuando tú le fracasas a Dios, cuando tú te vas a doctrina falsa, cuando tú te alejas de la presencia de Dios, cuando dejas de asistir a la casa de nuestro Dios, ¿sabe quién se pone triste, hermanos? Es más, hay textos que dicen que voy a la casa de Dios para inquirir sabiduría y para contemplar su hermosura, hermanos. Eso es lo que pasa en la casa de nuestro Dios. Yo soy de las personas, hermanos, y a lo mejor no es lo correcto. Pero siempre que me pasa algo en mi vida, hermanos, me hago la pregunta, ¿sería porque no estoy caminando de acuerdo a Dios? Esa es mi primera pregunta, hermanos. Hay enfermedades que pasan a consecuencia de que nosotros mismos no la buscamos. Y a veces lo hacemos en broma, hermanos. Hay enfermedades que nos pasan a consecuencia de nosotros. Cuando yo traigo el azúcar alta, ¿por qué es, hermanos? ¿Porque Dios dice, Rogelio, te va a dar azúcar alta? Es por nosotros. Hay enfermedades que pasan a consecuencia del pecado. El pecado entró a un hombre, así pasó a los demás, de tal manera que no es únicamente el pecado, sino las enfermedades. Pero también hay veces que nosotros mismos no la buscamos. Y aquí tenemos a este hombre. Dice el 9. ¿Sabe el Señor librar de tentaciones a quiénes, hermanos? Si tú eres una persona piadosa, si tú eres una persona que estás anclado en Dios, el Señor sabe librar a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día de qué, hermanos. Ahí estás en el círculo, hermanos. Ahí estás en el círculo. Tú como canica personificándote. ¿Sabes qué quiere hacer Satanás? ¿Sabes qué quiere hacer Satanás con tu vida? Personificando que tú eres la canica. ¿Quiere sacarte de allí?
Y mira el problema que tenemos, hermanos. Que viene el hombre malvado, el que va a hacer la garruña y se va a llevar las canicas. Y te puede llevar a ti, hermanos. El momento inesperado. Puede llegar el canicón, pegarte y casi llevarte a la muerte. Puede llegar el balín y golpearte. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Lucas 24:32. A veces nos cansamos de servir a Dios. A veces queremos un descanso, hermanos. A veces no nos damos cuenta que en los momentos difíciles de nuestra vida, ahí está Dios. Si no fuera por Dios, ya habíamos tirado la toalla. La Biblia nos dice que estemos alerta para el día malo. ¿Va a llegar el día malo? Va a llegar, hermanos. Todos. En las versiones de la Biblia hay unas que dicen ser templado, hermanos. Y cuando habla de templado, es porque vamos a pasar por el fuego. Dice Lucas 24:32, y yo recordamos esta plática donde van aquellos hombres que han experimentado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que han visto todo lo que sucede y que van platicando y diciendo, y nosotros que creíamos que Él era el Hijo de Dios, su fe había tambaleado, en el que tuvieron la confianza, la seguridad, no era para ellos el que esperaban. Y decían el uno al otro, después de que nuestro Señor Jesucristo entra a la casa de ellos, empieza a comer alimentos, y cuando empieza a comer alimentos, abre los ojos de ellos, y se dan cuenta que es Jesús. En esta semana, hermanos, aprecio a cada uno de ustedes diferente. No más ni menos, pero a cada uno le aprecio diferente. Me ha tocado, hermanos, desde que estábamos en Barriales, pastorear a Moisés y a Yadira. Sus hijos los queremos como si fueran nuestros. El sábado estuvimos orando por Moisés. Yo sé que Dios no nos deja solos, hermanos. Las cosas pasan por razones. Cuando llego, ni cuando mi madre estuvo enferma, hermanos, llegaron tantos doctores para darnos malas noticias. Llegó un grupo de doctor, estaba yo con Yadira y es que pasó esto. Llegaba otro grupo y son críticos las horas que vienen. Hay ocasiones, hermanos, que se platique con Dios de una manera diferente. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Hay veces que nuestra oración es de aquí a Dios, pero hay veces que la oración no es únicamente de aquí a Dios, sino de Dios hacia acá. Hemos tenido una semana difícil. Mañana tuvimos un servicio especial de oración por todo ese grupo, hermanos. Y quiero que sepan que estos dos hombres que van a Emaús van derrotados, hermanos. Van derrotados. Porque uno de ellos dice, ¿y nosotros? ¿Y nosotros que creíamos? Y lo dice el 32. Y decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón
en nosotros, mientras Él hablaba en el camino. ¿Y cuando qué, hermanos? Quiero que sepan que hay veces que no nos damos cuenta que Jesús va en nuestras vidas. Quiero que sepan que a veces clamamos a Dios. Y Señor, ven a nuestras vidas. Y Señor, acompáñanos, mira el problema que tenemos. Pero hasta que se abrieron los ojos de ellos, se dieron cuenta que el que estaba comiendo con ellos. Hago la pregunta, ¿dónde estaban anclados estos hombres? Me ha tocado estar con ustedes en diferentes ocasiones donde pasamos por momentos difíciles. Y vaya que difíciles. No sé quién ha visto esos monos que le pegamos y se vuelven a levantar, que están llenos de aire. Nosotros muchas de las veces, por la misericordia de Dios, nos hemos levantado. Casi todo el que está aquí, por la misericordia de Dios, en el trayecto de nuestra vida, nos hemos levantado. Y el que no ha pasado por el día malo, va a haber un día malo, hermanos. El Salmo 23 nos dice, aunque ande en sombra de valle de muerte. ¿Qué dice, hermanos? Tu vara y tu cayado me va a dar el aliento para seguir adelante, hermanos. Permaneciendo firmes en nuestra fe. Aquellos hombres fueron estirados. Aquellos hombres fueron echados en calderas con aceite caliente. Pero en ningún momento, hermanos, negaron la fe del Hijo de Dios. Y todavía, hermanos, ese pasillo de la fe, que se le llama los héroes de la fe, todavía, hermanos, algunos de nosotros, ahí estamos. Volviendo a Primera de Pedro 5:10, para ir terminando, dice, mas el Dios, si lo tenemos, 5:10, mas el Dios de toda gracia, hermanos, porque por gracia somos salvos, hermanos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. ¿A qué nos llamó, hermanos? En su gracia, a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué nos dice, hermanos? Que vamos a padecer un poco de tiempo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y va a dar estableza en cada uno de nosotros. Y mire cómo termina el capítulo 5. A Él, hermanos, al solo Él, hermanos, sea gloria e imperio, ¿para qué, hermanos? ¿Cómo está anclada nuestra fe? Que llega un viento y nos mueve. El que está anclado a la roca, pase lo que pase, va a permanecer firme. Que el Señor les bendiga.